Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Sla y Alil. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Tras meses de especulación, miradas evasivas, eventos separados y silencios prolongados en redes sociales, la bomba estalló. Sla Türkoğlu y Halil Brahim Ceylan, la pareja que alguna vez fue una de las más admiradas del panorama televisivo turco, han sido vistos disfrutando de unas vacaciones juntos en una casa rural. La actriz, conocida por su discreción y elegancia, compartió recientemente en sus redes sociales una serie de fotografías tomadas en un entorno bucólico, lleno de naturaleza, paz y sencillez. Pero lo que más llamó la atención de los fans no fue el paisaje ni la decoración rústica del lugar, sino la evidente presencia de Halil en las imágenes, que aunque no aparece directamente en primer plano, se hace presente en detalles sutiles, y no tan sutiles. Una imagen vale más que 1000 palabras. En una de las fotos publicadas por Sla, puede verse una mesa con 2 tazas de café turco, una bufanda que claramente pertenece a Halil, y una sombra al fondo que corresponde, según los fanáticos más minuciosos, a la figura del actor. Un par de horas más tarde, Halil también compartió una historia en Instagram donde se le ve caminando por un campo abierto, con la misma montaña de fondo que aparece en las fotos de Sla. Los detectives digitales no tardaron en conectar los puntos. La conclusión fue unánime: estaban juntos. Y no en un evento público o en una grabación, sino en un espacio íntimo, lejos de las cámaras, rodeados solo por la naturaleza. Del amor a la distancia y, de vuelta al amor. Para quienes han seguido la historia de esta pareja desde sus inicios en la exitosa serie Emanet, este reencuentro ha sido una verdadera montaña rusa emocional. Su química en pantalla era tan fuerte que traspasó los límites de la ficción. Durante mucho tiempo, se les vio juntos en eventos, entrevistas y viajes, confirmando que lo que había entre ellos iba más allá del guión. Pero el destino, y quizá algunas decisiones profesionales, los llevó por caminos diferentes. Los rumores de separación comenzaron cuando Sla dejó el proyecto que compartían, y a pesar de que ambos mantuvieron un tono respetuoso y reservado, la distancia fue evidente. Durante meses, los seguidores esperaron señales de reconciliación, pero lo único que recibieron fue silencio. Hasta ahora. Un refugio para sanar o una llama que nunca se apagó. La elección del lugar para este reencuentro no es casual. Una casa de campo, alejada del ruido urbano y del escrutinio público, es el lugar ideal para reconectar. No es un resort de lujo ni un destino turístico popular, es un entorno íntimo, sereno, donde lo importante no es ser visto, sino sentir. Las imágenes muestran a Sla relajada, sonriendo de manera genuina, con un brillo en los ojos que hacía tiempo no veíamos. Y aunque Halil se ha mostrado más reservado, sus publicaciones revelan una paz interior que, según allegados, solo alcanza cuando está cerca de Sla. Una fuente cercana al círculo de la pareja reveló: están tomando las cosas con calma. No quieren etiquetar nada aún, pero está claro que se extrañaban y necesitaban este espacio juntos. Reacciones en redes: emoción, nostalgia y esperanza. La noticia corrió como pólvora en las redes sociales.
El fandom de ambos actores, que durante meses mantuvo viva la esperanza de una reconciliación, se volcó a comentar, compartir y analizar cada detalle. Los hashtags #SlayAlil juntos, #Emanet Real, y #Vacaciones de Amor se volvieron tendencia en cuestión de horas. La mayoría de los comentarios reflejaban una mezcla de emoción y ternura. Por fin. Siempre supe que estaban destinados a reencontrarse. Esla se ve tan feliz, eso lo dice todo. No necesito que confirmen nada. Las miradas y los gestos hablan por sí solos. Pero también hubo quienes se mostraron cautelosos. Ojalá no sea solo una estrategia de marketing para un nuevo proyecto. No quiero ilusionarme si después todo vuelve a terminar. ¿Qué significa esto para sus carreras? Aunque no se ha anunciado oficialmente que trabajarán juntos en un nuevo proyecto, los rumores no tardaron en surgir. Algunos medios locales especulan que esta escapada podría ser la antesala de un regreso conjunto a la pantalla. Otros aseguran que simplemente necesitaban tiempo lejos del foco para reencontrarse como personas, no como personajes. Lo cierto es que su popularidad como dúo no ha disminuido. Incluso separados, los nombres de Slay y Alil seguían asociados por el público, y su posible regreso podría generar un enorme interés en la industria. Un productor comentó en anonimato: si deciden trabajar juntos otra vez, no hay duda de que será un fenómeno. La audiencia los adora, y ahora más que nunca. El poder de un amor auténtico. Más allá de lo que puedan decir los contratos, los rumores o los titulares, lo que realmente ha emocionado a los seguidores es la sensación de autenticidad. En un mundo donde muchas parejas del espectáculo crean relaciones falsas por visibilidad, Slay y Alil siempre han mantenido una conexión sincera. Su historia no es perfecta. Ha tenido pausas, silencios y momentos difíciles. Pero eso la hace más real. Y ahora, al verlos juntos en una casa de campo, lejos de las luces y el maquillaje, nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece del todo. ¿Qué sigue para ellos? Por ahora, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales. No se han etiquetado, no han publicado una foto juntos ni han hecho declaraciones explícitas. Pero, a veces, los silencios hablan más que las palabras. Lo que han compartido, esas imágenes, esos paisajes, esas coincidencias, es suficiente para entender que algo especial está ocurriendo. Tal vez un nuevo comienzo. Tal vez un cierre necesario. O quizás, simplemente, un capítulo más en una historia que el público no quiere dejar de leer. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.